Savannah Rhodes tenía 42 años. Sus ojos, de un cálido tono castaño, habían aprendido a ocultar un dolor profundo, y su figura no encajaba en los crueles y estrechos cánones de belleza de la élite de la costa este, en la que su apellido familiar la había encerrado. Como mujer negra perteneciente a una familia de viejo dinero, su presencia era imponente no por su fortuna, sino por su elegancia serena y por esa manera de mirar a la gente, como si cada persona tuviera una historia digna de ser escuchada, y sin embargo, a sus espaldas, los mismos que alababan sus donaciones caritativas la llamaban la gorda Aeris. Su marido, Marcus Sterling, era uno de ellos, aquella mañana. La mansión de Greenwich, Connecticut, olía a jazmín fresco y café gourmet. Era el cumpleaños de Marcus. El chef privado había preparado un brunch especial, y Savannah había mandado colocar flores recién cortadas en el salón. Había elegido con cuidado un reloj Rolex de alta gama, el mismo que Marcus codiciaba, no por la hora que marcaba, sino por el nombre del diseñador que brillaría en su muñeca durante las fotografías de campaña. Marcus, 7 años menor que ella, era un político en ascenso, carismático en público, frío en privado. Su mirada era la de un cazador, siempre calculando su próximo movimiento. Llevaban 10 años de matrimonio. Sin hijos, sin escándalos. Sin amor. A veces Savannah se preguntaba si aquel amor había existido realmente o si solo lo había imaginado, como se imagina una casa frente al mar que nunca llega a construirse. A las 10:16 de la mañana, descendió la gran escalera sosteniendo un sobre. Era un certificado de donación de $100.000 a nombre de Marcus para la Fundación Nacional de la Infancia. Pensó que eso le haría sonreír. A él le encantaba parecer generoso. Aún más, le gustaba ver fortalecida su imagen en las redes sociales. El comedor estaba vacío, pero escuchó voces procedentes del salón contiguo. Se detuvo por pura costumbre y permaneció inmóvil tras la puerta entreabierta. Entonces lo oyó. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Esa vaca gorda me da asco, mamá, dijo Marcus riendo. Solo me importa su dinero. ¿De verdad pensaste que me gusta acostarme con ella? Savannah dejó de respirar. Evelyn Sterling, su suegra, no mostró sorpresa. Su voz respondió con la naturalidad de quien confirma algo evidente, al menos finge. Marcus. Hazlo hasta que heredes todo lo que es suyo. Después ya sabes lo que tienes que hacer. Los días de esa mujer en tu vida están contados. ¿Quieres quedar atado a un cuerpo que parece una bolsa inflada, una piñata rellena de remordimientos? Rieron con la ligereza de quienes no conocen la vergüenza. Savannah tragó saliva. El sobre resbaló de sus dedos sin emitir sonido alguno. Su rostro permaneció sereno, pero sus piernas temblaron levemente, como si el mundo hubiera comenzado a girar más rápido. Se sostuvo firme. Retrocedió con lentitud, subió las escaleras sin que sus tacones hicieran ruido y cerró con cuidado la puerta de su habitación, como si nada hubiera ocurrido. No lloró. No gritó. No los enfrentó. Esa noche cenaron juntos. Savannah sonrió con cordialidad y le entregó su regalo. Marcus la besó en la mejilla con sequedad y fingió entusiasmo. Evelyn comentó que el vino era excelente y sugirió que Savannah probara la dieta de una amiga. Todos rieron, excepto ella. Los observó con una serenidad que no provenía de la calma, sino del cálculo. Pasada la medianoche, Marcus dormía profundamente en la suite principal mientras Savannah caminaba descalza por la casa. Observó cada rincón, las obras de arte que había elegido, los muebles italianos que había importado, el gran piano que nunca aprendió a tocar. Cada objeto era un testigo silencioso de una vida que jamás le perteneció. Era un museo erigido para encajar en un molde que la había asfixiado durante años. En el despacho, tomó una hoja de papel y escribió con letra firme: «Gracias por mostrar tu verdadero rostro». No firmó el mensaje. Lo dobló y luego encendió su computadora portátil. En menos de una hora contactó con un agente inmobiliario discreto y un comprador extranjero, y transfirió la mayor parte de su fortuna a una cuenta suiza bajo una nueva identidad. Después de años administrando el patrimonio familiar, sabía perfectamente cómo mover dinero sin dejar rastro. A las 5 de la mañana, la mansión quedaba atrás. Ningún sirviente la vio salir. Llevaba solo una mochila, un abrigo largo, su pasaporte y una fotografía de cuando tenía 18 años, soñando con recorrer el mundo antes de que el apellido Sterling la convirtiera en una esposa trofeo. 2 horas más tarde, Marcus despertó.
Llamó a su esposa, confundido por su ausencia. Revisó la cocina, el jardín, los baños. Solo la encontró en un pedazo de papel sobre la almohada. Gracias por mostrar tu verdadero rostro. La arrugó sin entender. Ni siquiera sospechaba que ella había escuchado la conversación. Pensó que era un berrinche, un impulso estúpido, una tontería emocional. Llamó a su celular. Estaba apagado. Envió mensajes. Sin respuesta. Llamó a su madre. ¿Dónde está Savannah? ¿Por qué me lo preguntas? Se fue. Solo dejó una nota. Gracias por mostrar tu verdadero rostro. ¿Qué demonios significa eso? Por primera vez, Evelyn sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese mismo día, Marcus descubrió que la casa había sido vendida. El comprador había transferido el dinero directamente a la cuenta suiza. No tenía acceso a nada. Legalmente todo pertenecía a Savannah, incluso sus trajes. Lo que Marcus ignoraba era que los medios estaban a punto de estallar. El banco implicado en la transferencia había filtrado accidentalmente un informe a un periodista financiero que investigaba su corrupción. En cuestión de días el escándalo llegaría a la televisión nacional. Mientras tanto, Savannah viajaba en autobús hacia el barrio de Sousore, en Chicago, un lugar donde nadie la reconocería. Miraba por la ventana con los ojos serenos y los labios firmes. En el bolsillo interior del abrigo guardaba aquella vieja foto como un amuleto. Por primera vez en años, respiraba sin esfuerzo. No tenía un plan definido ni un destino claro, solo un propósito: empezar de nuevo desde un lugar donde no valiera nada, para descubrir cuánto valía en realidad. Esa misma noche, el noticiero anunció: la esposa del emergente político Marcus Sterling ha desaparecido. Se rumorea que vendió la mansión y vació las cuentas. Algunos hablan de secuestro, otros de un escándalo matrimonial. Nadie sabía la verdad. Solo ella, Savannah, sabía que el verdadero secuestro había sido su vida entera. Sabía que el desprecio disfrazado de matrimonio ya no tendría espacio en su existencia. Y también sabía que pronto el mundo conocería a una mujer que alguna vez llamaron la gorda con suerte. Pero que ahora estaba decidida a demostrar que no hay fuerza más grande que la de una mujer que ya no necesita a nadie para levantarse. Nadie imaginaba que detrás de aquella sonrisa silenciosa se ocultaba una verdad más grande que cualquier traición. Savannah Rhodes no había huido. Había despertado. El autobús avanzaba lentamente por calles polvorientas, con las ventanas empañadas por la humedad del amanecer. Su mochila descansaba sobre el regazo. Dentro no había joyas, ni ropa de diseñador, ni perfumes caros, solo documentos, algo de dinero y un cuaderno lleno de frases que escribía cuando el pecho no podía contener las lágrimas. Y aquella fotografía descolorida de su juventud, donde aparecía junto al océano con los brazos abiertos, como si el mundo entero le perteneciera. Entonces aún no conocía a Marcus. Entonces aún no se había convertido en la sombra elegante de una vida impostora. El autobús se detuvo con un chirrido. El conductor giró la cabeza sin interés y murmuró con voz ronca: Sousore, última parada. Savannah se levantó. Nadie la miró, nadie reconoció a la mujer que apenas 2 días atrás había aparecido en las portadas de revistas de moda y en las secciones de eventos benéficos. En este nuevo mundo, era invisible. Y por primera vez, esa invisibilidad le trajo alivio. Sousore no era un barrio pobre. Era un barrio herido. Las fachadas agrietadas parecían contar historias de inviernos implacables, promesas rotas y esperanzas que sobrevivían como hierba entre las piedras. Los niños jugaban descalzos en charcos de agua sucia. Las mujeres barrían las aceras con un bebé en la cadera. En la esquina, un hombre vendía costillas a la barbacoa desde un camión de comida, mientras una vieja radio escupía un RB de alma antigua. Savannah caminaba por las calles observando cada detalle con una mezcla de miedo y fascinación. Un aviso pegado con cinta en la reja de una casa llamó su atención: se alquila habitación. Baño compartido. No se hacen preguntas. Golpeó la puerta. Le abrió una mujer de unos 60 años. De piel curtida y ojos pequeños, desconfiados. ¿Busca algo? Vi el cartel. Busco un lugar donde quedarme un tiempo. ¿Puedo pagar por adelantado? La mujer la recorrió con la mirada, de arriba a abajo. Había algo en ella que no encajaba. Demasiada compostura. La piel, demasiado cuidada para aquel entorno. Nombre: Savannah dudó apenas una fracción de segundo. Malla solar, nombre raro. Pase.
La habitación está libre, pero no devuelvo el dinero y no quiero problemas. No los tendrá. La habitación era pequeña, con una cama individual, un ventilador que sonaba como si fuera a desprenderse del techo y una ventana sin vidrio completo. Las paredes estaban manchadas de humedad. Olía a encierro, pero para ella fue un santuario. Pagó por un mes y se instaló. Esa noche no lloró. Simplemente se recostó sobre el colchón duro, cerró los ojos y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Al día siguiente caminó sin rumbo por el vecindario. Se presentó como una mujer arruinada por un fraude financiero, alguien que lo había perdido todo. No era una mentira, aunque no por las razones que todos imaginaban. La miraban con lástima, pero también con una curiosidad morbosa. Era nueva, era extraña, era otra historia triste en un lugar lleno de ellas. Llegó a un pequeño centro comunitario de salud. La fachada se caía a pedazos. En el interior había un par de camillas oxidadas, sillas plásticas rotas y un improvisado escritorio hecho con cajas de cartón. Una mujer discutía con un joven por un medicamento que no podía pagar. Señora, ya le dije que no tenemos ese antibiótico. Y si lo compra fuera, no puedo garantizarle que sea auténtico, decía él. La voz masculina pertenecía a un hombre alto, de cabello castaño despeinado. Tenía las mangas arremangadas y ojeras profundas que hablaban de noche sin sueño. Sus ojos estaban marcados por la tristeza, pero su tono era firme, cálido. Savannah lo observó durante unos segundos. Él la miró fugazmente, luego volvió su atención a la paciente. Dígale a su hijo que siga viniendo. Aunque no tenga dinero. Aquí no negamos atención. De algún modo conseguiremos la medicina. Cuando terminaron, Savannah se acercó. ¿Es usted el médico? Ilaiche Vance. ¿Necesita atención médica? No, vine a ofrecerme como voluntaria. Tengo experiencia en gestión organizativa. Quizá pueda ayudar con el inventario, la coordinación de donaciones, cosas así. Ilaiche la observó en silencio. Había algo en la seguridad de su voz que no coincidía con la historia de una mujer arruinada. No la cuestionó. Le extendió la mano. Bienvenida, Maya. Este lugar necesita más manos que preguntas. Así empezó todo. En los días siguientes, Savannah aprendió a doblar sábanas manchadas, organizar cajas de suministros vencidos y recibir pequeñas donaciones que llegaban como milagros. Nadie preguntaba por su pasado. Lo único que importaba era lo que hacía en el presente. Fue en esa misma clínica donde conoció a Lena. Tenía 8 años, el cabello opaco y unos ojos grandes y oscuros que parecían saber demasiado. Estaba sentada en la camilla, apoyando la cabeza en el hombro de una anciana de rostro dulce. Señorita Della, no ha querido comer en 3 días, dijo la mujer. Tiene fiebre por las noches y la piel cada vez más pálida. Ilaiche la examinó, pidió análisis y salió al pasillo, recargándose en la pared. Su rostro se tensó. ¿Qué ocurre? Preguntó Savannah. Sospecho leucemia, pero necesitamos los estudios. Y eso cuesta dinero. Savannah miró por la ventana. Lena jugaba con una muñeca sin brazo, susurrándole palabras como secretos. La señora Della se acercó a Savannah cuando Ilaiche se alejó. Usted no es de por aquí. Perdóneme, pero sus manos están limpias, sus uñas cuidadas, su espalda recta. La vida aquí nos encorva. Savannah no respondió. No se preocupe. Yo también tuve mis secretos cuando era joven. No la juzgo. Solo le digo que cuando una mujer esconde algo, debe elegir con cuidado a quien le permite mirarla, porque hay ojos que buscan carne y otros que buscan alma. Ilaiche es de los segundos. Savannah asintió con un nudo en la garganta. Pasaron 2 semanas. Savannah se volvió parte del lugar. No por lo que sabía, sino por lo que ofrecía: tiempo, escucha, compromiso. Se encargaba de la limpieza, de ayudar, de cargar cajas. Por las noches escribía en su cuaderno una frase que repetía una y otra vez: nunca tuve tiempo para los pobres hasta que me convertí en una de ellos. Una mañana, mientras organizaba archivos en la pequeña oficina, sonó el teléfono. Ilaiche respondió con tono rutinario, pero su rostro cambió al oír un nombre. ¿Sterling? ¿Estás seguro? ¿Y el expediente aún existe? Savannah dejó caer una caja. Él la miró sin decir nada, notando el temblor en sus manos. ¿Está bien? Preguntó. Sí. Solo me mareé un poco. Ilaiche volvió a la llamada y la terminó en silencio. No explicó nada. Solo salió al patio trasero para encender un cigarrillo.
Savannah sentía el corazón golpearle el pecho como si quisiera escapar. Sterling. Ese nombre fue un disparo en su memoria, el eco de todo lo que había querido enterrar. Más tarde, lo vio sentado solo y se acercó. ¿Puedo preguntar de qué se trataba esa llamada? Y Laiche dudó. Era sobre un paciente del pasado. Un caso que creí cerrado. Mencionaron un nombre que no oía desde hace años. Sterling. Savannah sintió un escalofrío. ¿Lo conoce? Mintió como tantas veces había tenido que hacerlo para sobrevivir, y Laiche no insistió, pero sus ojos la miraron como quien empieza a armar un rompecabezas. Esa noche Savannah no durmió. Se quedó sentada en el colchón, la mochila abierta, la fotografía entre las manos, y el cuaderno lleno de frases que pesaban cada vez más. Ya no era Savannah, pero Maya Solar también empezaba a resquebrajarse. En este juego de nombres, mentiras y verdades ocultas, no sabía cuánto más podría sostener la vida que apenas estaba comenzando a construir. Hay heridas que cicatrizan, y hay otras que no te dejan respirar. El apellido Sterling era de las segundas. La pregunta no era si Marcus la encontraría. La pregunta era si, cuando lo hiciera, ella sería lo bastante fuerte para enfrentarlo. O si volvería a caer en la prisión invisible de la que había luchado tanto por escapar. Savannah se miró en el espejo cuarteado del baño compartido mientras se lavaba la cara. El agua era turbia y fría, los azulejos sucios reflejaban una imagen que aún no terminaba de reconocer. Maya Solar. Ese nombre se había vuelto una especie de armadura. Lo llevaba con creciente naturalidad, aunque una parte de ella aún temblaba por dentro. Las semanas pasaban lentamente, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. La rutina humilde, la conexión humana verdadera, la ausencia de apariencias. Todo comenzaba a moldear su corazón, del mismo modo en que el fuego moldea el metal. Ya no pensaba constantemente en Marcus. Ya no repetía en su mente aquella frase odiosa, clavada como un puñal en la memoria. Ahora sus pensamientos se dirigían hacia otras cosas: la risa de Lena, el cansancio en los ojos de Ilaiche, la mirada intuitiva de la señora Della, y una idea que germinaba con fuerza, la de construir algo nuevo entre las ruinas, no para sí misma, sino para otras mujeres que también habían sido usadas, manipuladas y silenciadas. Lena se había convertido en su centro de gravedad. La niña se aferraba a ella con una confianza absoluta, como si la hubiese estado esperando toda su vida. Jugaban con muñecas de trapo, inventaban historias absurdas y compartían silencios que decían más que 1000 palabras. Savannah no necesitaba ser madre biológica para sentir ese lazo. En el fondo sabía que aquel era el amor que la vida le había negado 3 veces. ¿Tú también te has sentido invisible?, le preguntó Lena una mañana, mientras dibujaban en el suelo con tizas de colores. Sí, muchas veces, respondió Savannah sin pensarlo demasiado. Entonces somos iguales, dijo la niña. Porque cuando la gente tiene miedo, aparta la mirada, y entonces tú dejas de existir. Savannah sintió un nudo en la garganta. Se preguntó cuántas veces ella misma había apartado la mirada, encerrada en su burbuja de lujo y apariencias, cuántas veces había fingido no ver la miseria desde su coche blindado. Esa culpa era una compañera silenciosa, constante. Una tarde calurosa, el vecindario se llenó de música. Se organizó una feria comunitaria para recaudar fondos. La idea había sido de Ilaiche, como una excusa para distraer a todos, pero fue Savannah quien tomó las riendas. Convenció a las mujeres del barrio para preparar dulces, artesanías y ropa tejida, coordinó los espacios, los horarios, los permisos. En pocos días se convirtió en una figura central. No sé quién eras antes, Maya, le dijo la señora Della mientras amasaban pan juntas, pero quien eres ahora le hace bien a este lugar. Savannah sonrió. Había dejado de corregir a quienes la llamaban por su nuevo nombre. No era solo un disfraz, era una versión de sí misma que quería hacer real. En medio de aquel pequeño renacer, un recuerdo inesperado emergió. Ilaiche hablaba con una enfermera sobre un expediente antiguo. Mencionaron algo que le heló la sangre: Evelyn Sterling. Era mi paciente privada, comentó Ilaiche sin saber que Savannah escuchaba tras una cortina. Me despidieron hace años cuando me negué a encubrir recetas ilegales que entregaban a pacientes adictos. Su hijo, ese político Marcus, me amenazó con destruir mi carrera si hablaba. Savannah sintió un vuelco en el estómago. Sus historias estaban entrelazadas mucho antes de conocerse. El mismo apellido. La misma corrupción. El círculo se cerraba sin que ellos lo advirtieran. O tal vez el destino era más cruel de lo que imaginaba.
Esa noche, cuando terminó la feria, Savannah subió al tejado del edificio donde vivía. Contempló el cielo estrellado y por primera vez desde su huida, dejó que las lágrimas corrieran. No era tristeza. Era una mezcla amarga de gratitud y dolor. Estaba viva. Era libre. Pero aún quedaban sombras que no podía borrar. A kilómetros de allí, Marcus Sterling arrojó su vaso de whisky contra la pared de su despacho. El cristal se hizo añicos sin que nadie se atreviera a levantar la vista. Su campaña política se desmoronaba. Algunos donantes se retiraban. Los medios comenzaban a sospechar. Los reporteros seguían la pista de la venta sospechosa de la mansión. La desaparición de Savannah se había convertido en un escándalo en toda regla. Encuéntrala, ordenó al investigador privado que había contratado. No me importa cómo. Necesito tenerla de vuelta antes de que todo esto me hunda. El hombre, un exmilitar de rostro cansado y mirada de perro viejo, asintió sin emoción. Ya tenía algunas pistas: movimientos bancarios, conexiones telefónicas, imágenes borrosas de cámaras de seguridad. Era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Savannah visitaba un viejo almacén abandonado en las afueras del barrio. Nadie la observaba. Nadie sospechaba que lo había comprado en secreto con una nueva identidad. Su plan era claro: transformarlo en una fundación para mujeres víctimas de abuso. Un refugio real con consejeras, alimentos, alojamiento y ayuda legal. Un lugar donde otras como ella pudieran empezar de nuevo sin mentir sobre su nombre. Anotaba todo en un cuaderno de hojas gruesas: necesidades, proveedores, ideas de financiación. Y Laiche la ayudaba sin hacer demasiadas preguntas. Ya no la miraba con recelo, sino con algo cercano a la admiración, aunque en sus ojos aún palpitaba una melancolía inconfundible. Perdí a mi esposa por una neumonía mal diagnosticada, le confesó una noche. La atención privada la mató. Los hospitales caros también cometen errores, solo que los encubren mejor. Savannah lo escuchó en silencio. Sabía que de algún modo él también había sido quebrado por un sistema podrido. En la feria, Lena vendía pulseras de hilo hechas a mano. Su sonrisa brillaba más que cualquier farola. Corría entre los puestos con una energía inagotable. La señora Della la observaba con ojos cansados pero felices. Todo parecía fluir hasta que ocurrió lo impensado: Lena se desplomó de pronto. Su cuerpo tembló brevemente antes de quedar inmóvil. Un hilo de sangre le brotó de la nariz. El silencio fue inmediato. Y Laiche corrió hacia ella, la levantó en brazos y gritó órdenes. Savannah lo siguió sin sentir las piernas. En la clínica le conectaron un suero, tomaron muestras, aplicaron oxígeno. El diagnóstico llegó como un balde de agua helada: la leucemia ha avanzado, dijo Laiche con la voz quebrada. Y aquí no tenemos lo necesario para tratarla. Savannah apretó los puños. No iba a quedarse de brazos cruzados. No ahora. No con esa niña que le había devuelto el alma. Esa noche, mientras Lena dormía con fiebre, Savannah abrió su mochila y revisó su último recurso: una sola joya que había ocultado con extremo cuidado, la única que no había vendido ni abandonado. Era el anillo de su abuela, con un zafiro que valía más que todo el vecindario. Lo apretó en su puño y caminó hacia la ciudad. A la mañana siguiente regresó con un sobresellado y un cheque suficiente para iniciar el tratamiento. Nadie preguntó cómo lo había conseguido. Nadie tenía derecho. Pero Laiche la miró con otros ojos. Ya no eran los de la sospecha, sino los de la certeza. No viniste aquí a esconderte, le dijo. Viniste a reconstruirte. Y, ¿sabes qué? Lo estás logrando, aunque todavía respires entre mentiras. Savannah bajó la mirada. Quiso decirle la verdad, confesarle su nombre real, su historia, todo. Pero no lo hizo. Aún no. Lena, desde la cama, le sonrió con los labios resecos. No me dejes, nunca, respondió Savannah, tomando su mano. El reloj siguió su curso. Marcus continuó buscándola, pero Savannah ya no era la mujer que callaba al oír que le causaba asco. Ahora era una mujer que luchaba, aunque el miedo siguiera respirando tras cada sonrisa. Porque las mentiras, cuando se sostienen demasiado tiempo, empiezan a cobrar vida propia. Y las suyas ya respiraban. La pregunta era cuánto tiempo más podría mantenerlas bajo control, porque cuando una mentira aprende a respirar, también puede aprender a matar. Savannah despertó antes del amanecer,
como casi todos los días desde que adoptó el nombre de Maya Solar. El ventilador zumbaba con su ruido constante y las paredes húmedas del cuarto parecían más grises que nunca. Cerró los ojos con fuerza antes de abrirlos por completo. Quiso evitar por un instante la realidad que pesaba sobre su pecho como una losa. Lena seguía hospitalizada, conectada a medicamentos que apenas lograban frenar el avance de su leucemia. Cada minuto era una batalla. Cada sonrisa de la niña un escudo contra la desesperación, y aunque había conseguido los fondos iniciales vendiendo aquella joya escondida, sabía que no sería suficiente. El tratamiento sería largo, brutal y costoso. No solo en dinero sino en alma. En la clínica Ilaiche la observaba con más atención que nunca, sus movimientos, sus silencios, esa manera meticulosa de evitar hablar de sí misma. Ya no era solo admiración lo que sentía por ella, había algo más inquietante, una intuición, como si caminara sobre un mapa que conocía bien, pero con los nombres borrados. Empezaba a sospechar que la historia que ella contaba era una versión abreviada, controlada, suavizada. Algo dentro de él le decía que había más, mucho más, bajo aquella calma triste. Esa mañana, mientras revisaban el inventario de medicinas en la pequeña farmacia improvisada, Ilaiche dejó caer un comentario que no fue casual. Maya, ¿alguna vez viviste en el extranjero? Tienes un acento neutro, educado. No es común por aquí. Ella se detuvo, tragó saliva y pensó rápido. Estudié algunos años en Europa, luego trabajé un tiempo en Washington, D.C. Por eso a veces se me escapa ese tono raro. Ilaiche asintió sin decir nada, pero la duda en sus ojos se profundizó. Horas más tarde, Savannah visitó el almacén abandonado donde había empezado a planificar la fundación. Se sentó sobre una caja rota entre el polvo y sacó su cuaderno. Escribió una sola frase: el miedo es una jaula con las puertas abiertas. Cerró el cuaderno y respiró hondo. Fue entonces cuando oyó pasos a su espalda. Se giró y allí estaba la señora Della, con una bolsa de pan en una mano y una mirada afilada en el rostro. Te busqué en la clínica. Lena preguntó por ti, dijo sin preámbulos. Savannah se puso de pie, sacudiéndose las manos. Solo vine a anotar algunas cosas. Necesito poner este lugar en marcha antes de que todo se derrumbe. La anciana dejó la bolsa sobre una caja. Tú no huyes de un fraude ni de la ruina económica. Lo supe desde el primer día. No por lo que dices, sino por lo que callas. Uno no huye del amor, querida. Solo huye del miedo. ¿Y tú? ¿De quién huyes? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo espeso. Savannah quiso responder, pero no tenía palabras suficientes para todo lo que cargaba dentro. Solo murmuró con la voz ahogada: de mí misma. La mujer asintió. No necesitaba más. Dejó la bolsa, le acarició el hombro con ternura y se marchó sin despedirse. Mientras tanto, en Manhattan, Marcus Sterling miraba su computadora con una furia contenida. Frente a él había una fotografía tomada por un voluntario en una feria benéfica de Saussure. En la imagen, un grupo de mujeres rodeaba un puesto de comida. En una esquina, casi desenfocada pero inconfundible, estaba ella. Savannah, el corazón de Marcus latió con violencia. Se levantó de golpe, lanzó la silla hacia atrás y gritó una orden al aire: preparen el coche. Vamos a Saussure. 3 horas después, su SUV negro de vidrios polarizados se deslizaba por las calles polvorientas del vecindario, desentonando con todo lo que lo rodeaba. La gente lo miraba con desconfianza. Algunos se apartaban, otros fingían no ver. Savannah regresaba de comprar gasas para la clínica. Caminaba con paso apresurado cuando vio el vehículo detenido frente a la entrada del centro médico. Se quedó inmóvil. El estómago se le contrajo. El pecho se le endureció. Reconocería ese coche incluso por detrás y sin luces, no pensó. No analizó. Simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar en dirección contraria. No corría, pero llevaba el ritmo exacto de quien huye sin querer parecer que huye. Se internó por un callejón, luego por otro, subió una pequeña pendiente y se escondió tras un muro derrumbado hasta que el coche arrancó y desapareció de su vista. No la había visto. Marcus no la había encontrado. Pero estaba cerca. Demasiado cerca. Esa noche no pudo dormir. El miedo había regresado como una vieja enfermedad. Se preguntó cuánto tiempo más podría sostener aquel frágil equilibrio antes de que todo se viniera abajo. En la clínica, Lena la esperaba con los ojos brillantes.
Le tendió una pulsera de hilos rojos. Es para que no te vayas, dijo la niña. Ahora estás atada a mí. Savannah se arrodilló junto a la cama. Le acarició la frente. Estoy atada a ti, aunque no me la pongas. ¿Estás triste un poco? ¿Por qué? Tú me salvaste la vida. Savannah contuvo las lágrimas, porque no sé cómo salvar la mía, y Laiche, escuchando desde la puerta, sintió que algo dentro de él se rompía. No podía soportar más la incertidumbre. Aquella mujer no era una mujer cualquiera. Tenía cicatrices que no coincidían con la historia que había inventado, esa madrugada. Cuando todos dormían, Laiche entró en la pequeña oficina de la clínica y encendió su portátil. No sabía exactamente qué buscaba hasta que lo hizo. Tecleó el nombre que lo perseguía desde que conoció a Maya Solar, Savannah Rhodes. El navegador devolvió cientos de resultados. Fotografías en eventos sociales, portadas de revistas, noticias sobre su desaparición, artículos acerca de la venta sospechosa de una mansión, escándalos políticos, y una imagen que lo paralizó. La misma sonrisa. Los mismos ojos. El mismo rostro que había aprendido a reconocer durante meses. Maya Solar no existía. Era una máscara. Una mentira, pero todo lo que había hecho era real, la ayuda. La ternura, la entrega, aquella mujer con un pasado de cristales rotos había salvado vidas. Había resucitado la suya propia. Y ahora él sabía quién era realmente. Savannah Rhodes, la esposa desaparecida del hombre que lo había despedido, humillado y destruido. El círculo se cerraba, se recostó en la silla y cerró los ojos. Ya no podía fingir que no lo sabía. Y ahora debía decidir qué hacer con esa verdad, porque el precio del conocimiento es el poder de mirar hacia otro lado. Y él no volvería a hacerlo, y Laiche amaneció sin haber dormido un segundo. La imagen de Savannah Rhodes en la pantalla seguía grabada en su mente como una quemadura. Maya Solar no existía. Había sido testigo de cómo esa mujer curaba las heridas de otros mientras cargaba las suyas en un silencio insoportable. Sabía que si la enfrentaba, nada volvería a ser igual. Pero el silencio también era una forma de traicionar lo que más valoraba, la verdad. La encontró sentada en el umbral de la clínica, con el cuaderno entre las manos. No escribía. Solo lo sostenía, como si en él dependiera su equilibrio. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Ella alzó la vista. En su mirada no había sorpresa. En el fondo ya sabía que él sabía. Sí, respondió cerrando lentamente el cuaderno. Es hora. Caminaron hasta el almacén, aquel espacio vacío que poco a poco comenzaba a llenarse de significado. Y Laiche la observaba con la expresión contenida de quien está a punto de lanzar una piedra al agua, sabiendo que no podrá detener las ondas que genere. ¿Por qué mentiste? Preguntó. Savannah se apoyó contra la pared. Su voz fue baja pero firme, porque si decía la verdad, me habrían cazado. Me habrían encontrado. Me habrían vuelto a usar. Y ya no tenía fuerzas para ser un bonito objeto de exhibición en una vitrina. Savannah Rhodes. Murmuró Laiche, como si el nombre le doliera en la boca. Esposa de Marcus Sterling, heredero de una de las mayores fortunas del país. Desaparecida, convertida en misterio nacional. Y en una mujer rota. Eso no lo publicaron los titulares. Laiche bajó la cabeza. Ella se acercó y lo miró a los ojos. No mentí para jugar. No lo hice para manipular a nadie. Solo quería una vida que no doliera. Y la encontraste. Savannah sonrió con tristeza, a veces. Cuando Lena se ríe. Cuando tú me hablas sin esperar nada. Cuando limpio heridas sin cámaras alrededor. Él la escuchó, pero dentro de sí había más que palabras. Más que juicio. Había comprensión. Y un comienzo. No eres una cobarde, dijo finalmente. Fuiste valiente al marcharte, pero ahora debes serlo para regresar. ¿Regresar a qué? A pronunciar tu nombre en voz alta. A enfrentarte a ellos. A recuperar lo que es tuyo. Porque si no lo haces, ellos lo harán y volverán a arrebatártelo como siempre lo han hecho. Ella lo miró durante un largo instante, y algo en su pecho se quebró. Mientras tanto, en Washington D.C., los medios estallaron con titulares. Un informe anónimo filtrado desde la Fiscalía revelaba documentos, audios y movimientos financieros que vinculaban a Marcus Sterling y a su madre, Evelyn, con casos de lavado de dinero, malversación de fondos públicos y sobornos a jueces.
Marcus gritaba furioso a sus abogados por teléfono. Evelyn no salía de su habitación, no por vergüenza, sino por miedo. Esa mañana había recibido un sobre sin remitente. Dentro una copia alterada de un certificado de nacimiento y una carta con una sola frase. La verdad no puede borrarse. Evelyn no necesitó más. El pasado que había enterrado bajo el silencio regresaba para exigir justicia. En un acto de desesperación, hizo algo que no había hecho en años, llamó a Ilaiche, él recibió la llamada en la clínica. La voz de la mujer era casi irreconocible. Ilaiche, necesito hablar contigo. Solo contigo. Ilaiche dudó pero aceptó. La encontró en un hotel discreto, lejos de las cámaras. Evelyn había envejecido en pocas semanas. No llevaba joyas ni maquillaje, solo ojeras, temblores y un miedo que se le notaba en las manos. No vengo a justificarme, dijo sin mirarlo. Sé lo que hice, pero hay algo que debes saber. Marcus no es mi hijo. Ilaiche parpadeó incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Mi esposo y yo nunca pudimos tener hijos. Fui agredida por un hombre cuando tenía 18 años. Lo oculté. Fingí ser la madre legítima. Crié a ese niño como si hubiera olvidado cómo llegó al mundo. El aire se volvió denso, y nunca se lo dijiste, nunca. Hasta ahora, porque se está convirtiendo en ese hombre y no puedo permitirlo. Hubo un largo silencio. Luego, Evelyn sacó una pequeña caja. Dentro había fotografías, documentos y un sobresellado. Lena, esa niña. ¿Cómo se llama su madre? Murió al dar a luz. No figura en los registros oficiales. Mira con atención. Esa niña podría ser su nieta. Hay coincidencias. No tengo certezas, pero sí fechas, detalles. Ilaiche salió de aquel lugar como si llevara un cadáver sobre los hombros. No sabía cómo encajar las piezas, pero intuía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa noche Savannah lo esperaba en el almacén. Había estado limpiando, ordenando, intentando distraerse. Pero al ver su rostro comprendió que él traía más que malas noticias. ¿Qué ha pasado? Él le contó todo. Lo de Evelyn, lo de Marcus, lo de Lena. Savannah permaneció en silencio, caminó hasta la ventana y habló sin mirarlo. Yo también tengo algo que decirte. Ilaiche tragó saliva. Estoy enferma. Esclerosis lateral amiotrófica. Me lo diagnosticaron hace un año. Por eso también me fui. No quería morir rodeada de gente que solo lloraría por mi herencia. Ilaiche no supo qué responder. Me quedan unos años, quizá meses si tengo suerte, pero quiero que ese tiempo signifique algo. Lo significará, replicó él con los ojos húmedos. Vamos a construir esa fundación. Vamos a dejar algo que perdure incluso cuando tú ya no estés. Ella lo abrazó por primera vez sin miedo, como si al tocarlo pudiera anclar su cuerpo a una tierra que pronto empezaría a fallarle. Al regresar a su habitación, Savannah encontró un sobre con su nombre escrito en letra cursiva. Lo abrió. Era una carta. Reconoció la caligrafía antes de leerla. Era de su madre. Savannah, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé cuánto daño te hice. Solo sé que hubo años en que te odié porque eras todo lo que yo nunca pude ser. Porque tu padre te amaba más que a mí. Porque brillabas sin esfuerzo, y yo. Yo solo era una mujer gris atrapada en una casa de mármol. Perdóname por ser tan dura, por no protegerte, por no decirte que merecías algo mejor que un marido que solo te quería por tu nombre. Lo supe desde el primer día, pero callé como siempre. Esta carta no es una excusa. Es una confesión y una súplica. No dejes que mi amargura viva en ti. Sé libre. Sé fuerte. Y cuando ya no puedas más, no te escondas. Permite que te cuiden, que te amen, que te sostengan. Porque aunque no lo digas, también mereces ser salvada. Savannah rompió en sollozos, de esos que sacuden el alma y liberan años de cadenas invisibles. La fundación aún no estaba terminada. Marcus seguía buscándola. La enfermedad seguía en su cuerpo. Pero esa noche por primera vez durmió sin miedo, porque la verdad duele, sí. Pero también libera, y ya no tenía espacio para las mentiras, solo deseaba construir algo antes de que su cuerpo se rindiera, y lo haría con Ilaiche, con Lena, y con su verdad como única herencia. Las obras del viejo almacén terminaron 2 semanas antes de lo previsto. Las manos del barrio se unieron como si el proyecto les perteneciera desde siempre. Hombres que apenas sabían leer mezclaban cemento con la precisión de un cirujano.
Mujeres cargadas de años de dolor pintaban las paredes como si lavaran heridas. Cada ladrillo, cada baldosa, contenía una historia. Historias que hasta entonces nadie había querido escuchar. La Fundación Maya Solar abrió sus puertas sin prensa, sin cámaras, sin discursos vacíos. Solo estaban los que realmente importaban. Lena, con el cabello ya ralo por la quimioterapia, sostenía las tijeras para cortar la cinta. Y Laiche, con los ojos nublados, tomó la mano de Savannah mientras ella respiraba hondo, como si cada inhalación fuera un acto de resistencia ante la muerte. Semanas antes, Savannah había completado todos los trámites legales. Todos sus bienes, cuentas, inversiones y acciones habían sido transferidos a nombre de la fundación. Ni una joya, ni una propiedad quedó bajo su nombre. Todo lo que antes fue símbolo de opresión se convirtió ahora en herramienta de salvación. Savannah caminó despacio por los pasillos del nuevo edificio, las paredes blancas, los murales pintados por los niños del barrio, las salas vacías esperando pacientes. Todo la conmovía profundamente. Ese lugar no era solo una estructura. Era su legado, su redención. Días después, en la penumbra de un pasillo, apareció Evelyn. Nadie la había visto llegar. Vestía con sencillez, sin maquillaje ni anillos. Sus ojos estaban hinchados y su cuerpo encorvado, como si arrastrara una culpa demasiado pesada. Lena dormía cuando Evelyn entró en su habitación. Se sentó junto a la cama y acarició torpemente la mano de la niña. Murmuró palabras que parecían dirigidas más a sí misma que a ella. Luego salió en silencio. Savannah la esperaba afuera, sabía que vendrías, dijo. Evelyn bajó la mirada. No vine a justificarme. Vine a pedirte perdón. No por Marcus. Él ya eligió su camino. Vine a pedir perdón por mí por ser cómplice, por callar. Savannah guardó silencio unos segundos. ¿Y esperas que te perdone? No. Solo que me escuches, entonces, habla, que vi desvanecerte durante años. Te volviste algo tan perfecto que era imposible verte. Eras invisible, Savannah. Invisible como yo lo fui toda mi vida. Fui usada, manipulada, obligada a callar. Y tú eras mi espejo. Por eso te odié, porque me recordaste todo lo que no me atrevía a hacer. Savannah dio un paso hacia ella, no para abrazarla, sino para mirarla directamente a los ojos. Te escucho, dijo con calma, pero no te perdono por lo que me hiciste. Te perdono por lo que te hiciste a ti misma. Evelyn dejó escapar las lágrimas que había contenido durante décadas. En la televisión, Marcus era noticia, ya no como político, sino como sospechoso. Su imagen aparecía entre titulares de corrupción, lavado de dinero y vínculos con redes de tráfico de influencias. Había sido expulsado de su partido. Su rostro ya no vendía sonrisas, vendía escándalos, y entonces, como último recurso, apareció frente a la fundación. Savannah lo observó desde el segundo piso. No sintió miedo ni rabia. Sintió algo más frío, una compasión triste como la de quien contempla a un hombre que ya está perdido. Él la esperó en el patio. Llevaba un maletín y parecía más envejecido de lo que los años justificaban. No vine a pelear, dijo en cuanto la vio. Vine a hacer un trato, contigo no hay tratos, respondió ella con serenidad. Tengo pruebas, documentos. Podría hundirte con una mentira pública. Podría decir que robaste, que fingiste tu desaparición para quedarte con todo. Ya lo hice, contestó Savannah. Me quedé con todo, pero no con lo material. Recuperé la dignidad que tú perdiste hace años. Se acercó mirándolo a los ojos. ¿De verdad crees que este lugar vale menos que todo lo que tuviste? No. Creo que este lugar es lo único que vale algo. Porque tú puedes conservar todas las cosas materiales. Lo que nunca tendrás es paz. Marcus retrocedió un paso. La verdad lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza, y dile a tu madre que la escucho. ¿Y a la niña? No necesita saber quién fue su abuelo. Ya tiene suficiente amor. No necesita el tuyo. Antes de que él respondiera, Savannah sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Si esto es lo último que vas a tener de mí, Marcus se marchó sin abrirlo. Más tarde en su apartamento vacío lo leyó. El poder sin amor es vacío, el dinero sin alma es muerte. Me mataste muchas veces cuando aún vivía, pero yo resucité, y tú sigues enterrado en tu propio ego. Ya no somos enemigos, no somos nada. Aprende a estar solo, tal vez entonces empieces a encontrarte. Esa noche Laiche y Savannah compartieron una noche juntos.
No fue una noche de pasión, sino de verdad. Durmieron en la misma cama, escuchando el respirar del otro como dos náufragos aferrados en medio del océano. ¿Tienes miedo? Preguntó él. Tengo paz, respondió ella. Que no es lo mismo que no tener miedo, pero basta, te amo. Ella no respondió con palabras. Tomó su mano y la colocó sobre su pecho. A la mañana siguiente Ilaiche fue por café. Cuando regresó, la encontró dormida, sonriendo. Pero sin respirar. Se acercó, la tocó y supo que se había ido. No gritó ni lloró al instante. Solo se sentó a su lado y le sostuvo la mano hasta que el sol terminó de salir. Sobre la mesa había sobres con nombres escritos a mano. Uno para Ilaiche, otro para Lena, uno para la señorita Della, y otro para Evelyn. El mensaje de Ilaiche decía: no llores por lo que no fue, agradece lo que fue, dejo en tus manos la vida que quise para mí. No permitas que nadie dude de tu luz, porque tú me hiciste brillar incluso en la oscuridad. El de Lena decía: me enseñaste que una sonrisa puede sanar más que la medicina. Prométeme que escribirás tu historia, porque el mundo necesita conocer a la niña que venció al miedo. La Fundación Maya Solar siguió en pie. Creció, sanó, abrazó, y en una de sus paredes principales, un mural con el rostro sonriente de Savannah recordaba a todos que algunas mujeres, aunque mueran, nunca se van del todo, porque lo que cambia el mundo no es el dinero, sino la verdad y el amor que se construyen a partir de ella. Ilaiche no supo cuánto tiempo permaneció a su lado. Quizá una hora. Quizá dos. El mundo parecía haberse detenido en aquella habitación sencilla donde ella, con su cuerpo sereno y su sonrisa intacta, había decidido marcharse sin despedidas dramáticas, sin ruido, sin miedo. Se fue como había vivido sus últimos meses, en silencio pero dejando huellas imborrables. No hubo funeral en cementerios de mármol, ni misa con candelabros, ni discursos falsos de políticos. Su cuerpo fue incinerado como había pedido, y sus cenizas se esparcieron en el jardín de la Fundación Maya Solar, justo donde plantaron un joven almendro que Lena prometió regar cada mañana. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por el vecindario. Las mujeres lloraron en la verja. Los niños guardaron silencio. Lena pasó días sin hablar. Ilaiche caminaba en automático, pero no se detuvo. Había que seguir, y se prometió que no permitiría que su historia quedara enterrada en aquella habitación blanca. Fue Lena quien descubrió algo más. Semanas después, en uno de los cajones del escritorio de Savannah, encontró un manuscrito cuidadosamente encuadernado, con la misma letra firme y clara de las notas que dejaba en la clínica. El título manuscrito decía: mi esposo dijo que le daba asco. El prólogo comenzaba: esta no es la historia de una mujer abandonada, sino de una mujer que aprendió a abandonarse a sí misma, para complacer al mundo. Y que un día despertó. Ilaiche lo leyó en una sola noche. Cuando terminó, supo lo que debía hacer. Meses después, el libro fue publicado por una editorial independiente. Nadie imaginó el fenómeno en que se convertiría. Se volvió viral, primero en redes sociales, luego en los medios tradicionales. Las mujeres lo compraban en silencio, lo compartían con lágrimas en los ojos, lo susurraban en reuniones vecinales, lo analizaban en las universidades. La historia de Savannah no era solo la de una esposa traicionada. Era la de todas las mujeres que alguna vez se sintieron menos que suficientes. En las entrevistas, Ilaiche aparecía para hablar del proyecto de la fundación. Nunca aceptó un solo centavo del libro. Todos los ingresos se destinaron a crear nuevas sedes de la Fundación Maya Solar en otras regiones. La idea era clara: ninguna mujer debería tener que desaparecer para volver a vivir. Lena fue quien nombró la segunda sede, la Casa de las Renacidas. Era pequeña, modesta, pero llena de vida. Ella misma pintó una pared con la frase que Savannah le dejó en su carta: prométeme que escribirás tu historia. Y cumplió. Lena escribió. Publicó un libro infantil inspirado en sus experiencias, donde una niña vencía al monstruo de los días grises con una sonrisa y una pulsera roja. Fue invitada a ferias del libro, dio entrevistas. Siempre hablaba de Savannah como si aún viviera. Y para ella vivía. Ilaiche continuó como director médico de la fundación. Había días en que el peso de su ausencia lo aplastaba, pero bastaba con entrar al jardín y ver a las mujeres reír, a los niños correr, a los voluntarios llegar con entusiasmo, para saber que Savannah había ganado, que su amor no había muerto, que su legado no era ceniza sino raíz. Llevaba un relicario al cuello. Dentro un mechón de cabello que ella le había dado antes de morir, junto con una nota: cuando dudes de ti, toca esto.
aquí está la parte de mí que nunca se irá. Nunca lo habría en público, solo en las noches solitarias en que el silencio dolía. Evelyn también cambió. Nadie lo creyó al principio. Ni siquiera ella. Pero lo hizo. Comenzó a visitar hogares de mujeres vulnerables. Se convirtió en voluntaria anónima en un centro de víctimas de abuso. Y, de forma inesperada, donó todas sus propiedades, acciones y cuentas a la Fundación Maya Solar, desapareció de la vida pública. Nunca más se supo de ella. Algunos dicen que entró en un convento, otros que se mudó a otro país. Lo cierto es que su nombre dejó de ser sinónimo de poder y se volvió una sombra silenciosa que ya no buscaba controlar nada. Marcus, por su parte, se hundió. Perdió todo: fortuna, reputación, aliados. Intentó publicar unas memorias para limpiar su nombre, pero nadie las compró. Se desvaneció en el olvido. Como los hombres que construyen imperios sobre mentiras, una vez Ilaiche lo vio en un café de la ciudad, solo, desaliñado, con la mirada perdida. No se acercó. No dijo nada. Solo recordó lo que Savannah había escrito en aquella última carta: ya no somos enemigos. No somos nada. Un año después de su muerte, la fundación organizó una ceremonia especial en su nombre. Llegaron personas de muchos lugares, mujeres que habían leído su libro, que habían escapado de hogares violentos, que habían sido rescatadas de la trata, que habían sanado en silencio gracias a su historia. Hablaron en voz alta, sin vergüenza, sin miedo. Al final del acto, una mujer tomó el micrófono y dijo: yo era invisible hasta que leí su historia. Savannah no murió. Despertó en mí y en muchas otras. Ilaiche cerró los ojos y sonrió. Al salir, Lena le tomó la mano. ¿Crees que nos ve desde allá arriba? No tengo dudas. Está en ti, en mí, en todas nosotras. A veces sueño con ella. ¿Y qué te dice? Que siga escribiendo. Tiene razón, respondió él. Las palabras también sanan, y Lena siguió escribiendo.